Siéntense, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a su casa. Abran sus corazones y sus Biblias al libro de Romanos capítulo 5. Romanos 5. Nuestro estudio va a comenzar del versículo 10. Romanos 5, del 10 en adelante. Y lo que vamos a estudiar ahora es la historia de dos hombres. Dos hombres, uno que nos metió en problemas y el otro que nos salvó de todos los problemas en que nos metió el primero. ¿Dónde dejé mis hojas? Me las desaparecieron. Bueno, vamos a estudiar que un hombre que fue nuestro primer padre, del cual descendemos todos, Adán, nos vendió a la esclavitud, al pecado y a la muerte. Y quiero decirles algo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro círculo de influencia, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo, con la gente que nos conoce. Y debemos nosotros de cuidar lo que hacemos, lo que decimos, porque nos están escuchando, nos están observando, y nosotros que nos llamamos cristianos debemos de dar un buen testimonio, debemos de dar un buen ejemplo, porque estamos influenciando a nuestra familia y a los que nos rodean. Y a veces pensamos que lo que nosotros hacemos solamente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero en realidad afecta a todos los que nos rodean. Piensen ustedes en Adán. ¿Creen ustedes que él pensó lo que iba a causar cuando decidió desobedecer a Dios? No, no creo que lo haya pensado. Primeramente, solamente le quiso dar gusto a su esposa. La Biblia dice que hay que escuchar la voz de la esposa, y a veces dice que porque escuchaste la voz de tu esposa, ahora estás en los problemas en que estás. Todo depende de qué se trata, ¿verdad? Hay veces que la mujer tiene una buena opinión, una buena idea, y a veces la idea no es muy buena y nos mete en problemas si la seguimos. Hay que ser sabios. Pero Dios le dio la responsabilidad a Adán, no a Eva. Eva fue engañada por Satanás. Pero cuando ella comió del fruto, sus ojos no se le abrieron. O sea, de darse cuenta del conocimiento del bien y del mal cuando comió del fruto que le dijo el Señor que no comieran, ¿verdad? Solo fue cuando Adán comió que se les abrieron los ojos, porque Adán no fue engañado. Adán voluntariamente desobedeció el mandamiento de Dios, que no comieran de ese fruto. Y la Biblia no dice qué tipo de fruto era, siempre le echan la culpa a la manzana. Pero la Biblia no dice qué fruto era, ¿verdad? Porque si así fuera, nadie comiera manzanas, yo creo, ¿verdad? Y a mí me encantan las manzanas. Pero miren que nuestros hechos, nuestras decisiones afectan a tanta gente. Les digo, Adán nunca pensó lo que iba a suceder cuando desobedeciera a Dios. Pero las consecuencias no han parado. Ahorita hay en el mundo 8 billones de gente aproximadamente. 8 billones que van a morir eventualmente si no viene el Señor. ¿Y cuántos han muerto hasta ahora? Toda su descendencia murió, sus hijos murieron. Su primer hijo, Abel, fue asesinado por su hermano Caín. Todo lo que ha hecho esa decisión. Por eso nosotros debemos de pensar bien lo que hacemos y lo que decimos, porque podemos afectar. Fíjense nada más, recuerden que les conté la historia de un pastor, de un hombre llamado Jonathan Edwards, que siguieron su árbol familiar por 200 años, y luego siguieron el árbol familiar de un hombre que era borracho, criminal, y siguieron el ejemplo por 200 años de las descendencias de cada familia. Y en el hombre que era un criminal,
cientos de sus descendientes terminaron en la cárcel, asesinos, borrachos, prostitutas, traficantes, no terminaron su escuela, un montón de problemas. Siguieron y luego examinaron la vida de Jonathan Edwards, de ese pastor que hubo cientos de doctores, enfermeras, abogados, miembros del Senado, un vicepresidente, prácticamente como 100 pastores misioneros. El ejemplo, la influencia de cada uno de ellos. Y nosotros pensamos, bueno, lo que yo hago, lo que yo diga, es solo a mí me afecta. No, nos afecta a todos. En el libro de Josué, en el capítulo 7, hay una historia. Y antes de llegar aquí, se las quiero recordar porque todos me imagino que la saben. Dios había dado a los judíos la promesa de la tierra prometida, ¿verdad? A la primera ciudad que llegaron fue a Jericó. El Señor les dijo cómo la iban a conquistar. Iban a darle vuelta a la ciudad por 6 días sin hablar, sin tocar trompetas, sin decir nada. El séptimo día iban a tocar las trompetas, iban a gritar y las paredes iban a caer, ¿verdad? ¿Todos recuerdan esa historia de la escuela dominical? Sí. ¿O lo han leído en la Biblia? Y luego conquistaron la ciudad, una ciudad grande, amurallada. Pero luego fueron a conquistar, a pelear contra un pueblito. Se llamaba Ai. Y pues mandaron poco ejército porque dijeron, ¿para qué molestamos a todos los soldados? Si es un pueblito, hagan de cuenta que habían conquistado Los Ángeles o Nueva York y llegaron a un pueblito como Yaca Valley o Morongo Valley. Un pueblito de poca gente y los derrotaron. Y Josué estaba de cara llorando y orando al Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué has permitido esta vergüenza, esta derrota de tu pueblo? Y dijo el Señor, porque hay pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento. Levántate y ve, investiga quién fue y hay que darle muerte. Y empezaron por las tribus, cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y Dios escogió una. Y luego de esta tribu vino la familia, el clan, y luego la familia. Y terminó que encontraron que Acán había robado de lo que habían, de los despojos de la ciudad. Dios había dicho que no, en Jericó, que no tomaran nada de lo que había ahí, de los despojos. Y él agarró unas túnicas y tesoros, encontró oro, plata y los escondió en su tienda. Y cuando vinieron, echaron suerte, resultó que le cayó a Acán. ¿Y qué sucedió? Mataron a todos a pedradas, a él, a su esposa, a sus hijos y hasta a los animales. Dice, ¿pero qué culpa tenían los demás? Porque él era la cabeza federal. Él era el representante y su pecado no solamente lo afectó a él, a su familia, a su clan, a su tribu, hasta toda la nación sufrió por el pecado de uno. De la misma manera es lo que Adán hizo con nosotros. Él era la cabeza federal, así se le llama, y él nos representó a todos. Nosotros en Adán todos morimos. Pero bendito sea Dios por su gran misericordia, que hay otro tipo como Adán. Pero este Adán, va a ser perfecto, santo, obediente al Padre, y este es Jesús. Y en él todos tenemos vida. Vamos leyendo del versículo 10 de Romanos hasta el final y luego lo desmenuzamos poco a poco de regreso. Síganme los buenos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué lindo y qué terrible, ¿verdad? Pero me gusta tanto esto donde dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Cuántos han estado en el mar? Levanten la mano. ¿Quiénes han ido al mar? ¿Quién no ha ido al mar? ¿Alguna vez estuvieron en el mar y las olas los revolcaron, los sacudieron y no hallaban ni dónde estaba la arena ni dónde estaba el cielo? Sí. Y sentían que se andaban ahogando. Y parece que una ola viene, primero cuando las vemos parece que viene cada 3 minutos, cada minuto. Pero cuando está uno debajo del agua, parece que está una sobre la otra, ¿verdad? Y ya no haya uno la puerta, ¿verdad? Yo soy uno de los peores nadadores que han visto. Yo soy como el gran sueño mexicano de la natación. El gran tabique. ¿Cuántos saben la historia de Tabique? Tabique era un nadador mexicano que no tenía brazos, solo tenía unas orejotas. Y en los Juegos Olímpicos lo llevaron a representar al país. Y había entrenado y a la hora de que tocan la trompeta, se avientan todos y ahí va Tabique al fondo de la piscina. Blu, 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 nomás salían las burbujas. Dicen, ¿qué pasó? Sáquenlo, sáquenlo, se está ahogando Tabique. Lo sacaron y le empezaron a dar, a pucharle presionarle el pecho, que aventara al agua. Digo, ¿qué pasó, Tabique? Dijo, híjole, mano, era de la capital. Híjole, mano, tanto practicar para que a la hora de la hora me diera un calambre de orejas. Así soy yo de malo para nadar. Así soy yo de malo para nadar. Y he estado en esas situaciones en que el mar me ha dado vueltas y vueltas y siento que ya no salgo. Así son los problemas en la vida, ¿no es verdad? A veces nos llueve tanto, tan seguido que ya no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir. ¿Les gustó, Tabique? Pero al mismo tiempo, ahora veámoslos de la otra manera. Las bendiciones de Dios vienen como olas sobre nosotros cada día, cada hora, cada minuto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido que ya de esta no salemos? Y sin embargo Dios nos saca adelante, nos libra de esta.
de enfermedades, de accidentes, de problemas económicos, de salud, de lo que sean, y Dios nos sigue bendiciendo y sacando adelante, ¿no es verdad? Y decimos, ay, gracias, Señor. Si no sea por la gracia del Señor, ¿dónde estuviera? Les pregunto, ¿dónde estuviéramos si no fuera por la gracia de Dios? Estaríamos muertos, ¿verdad? Desde la primera. Vayamos al versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero decirles algo. Nunca nos consideramos nosotros enemigos de Dios, ¿verdad? Yo nunca estuve consciente de que yo estaba en guerra contra Dios. Y lo estuve. Y les quiero dar las buenas o las malas noticias. Ustedes también. Todos estábamos en guerra contra Dios. No conocíamos a Dios. Vivíamos a nuestra manera haciendo lo que nos daba la gana. Vivíamos en pecado. Y saben que ni nos molestaba ya porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a pecar, que ya después ya no nos trae remordimiento y vergüenza cuando nos acostumbramos. ¿Qué sucede con los drogadictos que están en las calles? Enfrente de la gente se están inyectando, están fumando marihuana, están consumiendo alcohol, haciendo todo lo que han hecho por años. Y no les da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Les aseguro que la primera vez se escondieron. ¿No se acuerdan ustedes cuando cometieron ese pecado o ese vicio que agarraron o empezaron a agarrar? Y si era fumar, se escondieron y se estaban ahogando la primera vez. O tomaron alcohol y sentían que el mundo les daba vueltas y decían, no lo vuelvo a hacer, y la próxima vez lo volvimos a hacer. Y si sigue uno, se acostumbra. Entonces nosotros estamos pecando contra Dios y nos acostumbramos. Y no se nos hacía nada raro mentir, ni, bueno, piensan en los pecados que cometimos. Muchos que no vamos a mencionar. Éramos enemigos de Dios. Por eso Cristo vino a reconciliarnos. Porque éramos enemigos, estábamos lejos de la gracia de Dios. Dios nos bendecía aún así. ¿No es increíble que el sol sale para los buenos y para los malos? La lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos. Hay mucha de la gracia general que Dios da a todo el mundo. Pero hay una gracia especial para sus hijos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La reconciliación con Dios. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No puede haber reconciliación si primero no hay distanciamiento, ¿verdad? Para que haya reconciliación, tiene que haber habido un distanciamiento, y estábamos alejados, distanciados de Dios por nuestros pecados. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Él. Y ahora a Dios no solamente lo vemos como Dios que lo es. No solamente lo vemos como el creador y el sustentador de todo, pero lo vemos también como nuestro Padre ahora. ¿No es increíble? Dios es el creador de todo, pero también ahora es mi Padre, es mi papi, mi papa. Yo no sé cómo le llamaban a ustedes a su papá de cariño, pero papá, apá. Bueno, decían apá, papá, ¿verdad? Así le podemos llamar a Dios, por supuesto, con reverencia, con respeto, sabiendo a quién nos referimos. Pero tenemos un Dios ahora que nos ama, Cristo nos ha reconciliado. Hagan de cuenta que había ¿alguno ha ido al Gran Cañón del Colorado? ¿Han visto la distancia que hay y lo profundo que está hasta el río? Hagan de cuenta que Jesús vino y puso un puente de un lado a otro. Él fue el puente que nos trajo a Dios. Antes estábamos separados por un abismo de pecado de Dios. Y Él vino y Él fue el puente. Él fue el puente que nos unió al Padre, nos reconcilió. Y ahora dice en el capítulo 12, por tanto, por el pecado, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta que nadie se escapa? Todos pecaron. ¿Han visto un niño, un bebé que tiene, digamos, tiene 5 o 6 meses, está en su cuna, le llega el hambre, empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a gruñir, empieza a sacudir la cuna? Ese niño tan bonito, tan chulo, si tuviera 30 años y pesar unas 250 libras de músculos, destrozaría la casa, no solo la cuna. ¿Por qué? Porque en sí, aunque tiene 6 meses, ya tiene la capacidad de enojarse, de demandar, de exigir. ¿Por qué? Porque heredó la herencia de sus padres, que también son corajudos y se desesperan y se fastidian. Eso es lo que heredamos nosotros de Adán. Heredamos la naturaleza pecadora. Por eso dice que todos pecaron. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecamos. En Adán todos morimos. Pero Cristo vino a traer la reconciliación, a darnos vida y a traer la unión de nuevo entre nosotros y el Padre. Por eso ahora nosotros le llamamos Padre. Papi. En 1 Corintios 15, 21 dice la palabra de Dios: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí claramente está hablando de los dos, Adán y Jesús, ¿verdad? Por uno entró la muerte y por el otro la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Se les dará vida también a ellos. Se les dará vida también a ellos. Versículo 13, regresemos, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y no es increíble, a mí me sorprende esto, porque había pecado, pero pecaban. Todavía había asesinatos, ¿verdad? Les digo, Caín mató a Abel. Y ahí siguieron muertes y muertes una tras otra. Y mentían y robaban y fornicaban y adulteraban y hacían de todo. Pero dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, no se les culpaba de pecado. Claro, todos tenían conciencia. Y todo el mundo, de acuerdo a la conciencia, es responsable de lo que sabe. Pero no estaba escrita la ley porque no había sido dada todavía hasta que vino Moisés y recibió la ley en el monte Sinaí de parte de Dios. Hagan de cuenta, en las tiendas ahorita. Bueno, parece que en muchas ciudades como Nueva York y Los Ángeles y San Francisco, la gente va y agarra de las tiendas lo que se le antoja y sale sin pagar. Parece que eso fuera normal y legal, ¿verdad? No, es un robo. Es un robo, es una sinvergüenzada, es lo que hay que llamarle. Pero si no hubiera, hagan de cuenta que es como hay una ley, que si no roban más de $900, no los llevan a la cárcel. Pues yo creo que muchos van varias veces, ¿verdad? Y roban 600, 700 y vuelven y roban otros tantos. Pero hay leyes que están siendo violadas. ¿Por qué? Porque ya se establecieron las leyes de, como dice el mandamiento, no robarás. Y la ley está basada, saben que esta nación, Estados Unidos, fue fundada en principios cristianos. Casi todas las leyes que hay en la Constitución y en las leyes del país están sacadas de la Biblia. Por eso este país ha sido tan bendecido, porque fue una nación fundada como una nación cristiana. Los presidentes anteriores lo decían. El jefe de la Suprema Corte dijo, es una nación cristiana. Senadores decían, esta es una nación cristiana. Hasta los últimos tiempos ya se están alejando y echando a Dios para afuera. Especialmente un partido que está en el poder ahorita. Para nada mencionan a Dios. Ya no, bueno, no lo honran, no lo glorifican, ni lo reconocen. Pero todo lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Estamos viendo los resultados.
Muchos pastores creen, incluyendo Billy Graham cuando estaba en vida, que esta nación ya está bajo el juicio de Dios. Y lo vemos porque cada día están pasando leyes que son completamente contra la palabra de Dios. Leyes vulgares, degradantes, humillantes, que están siendo ya defendidas por la ley y están haciendo a un lado la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder, vamos a acceder a lo que el gobierno instituye si va contra la palabra de Dios? No. Nosotros somos guiados por esta constitución, la ley de Dios. Claro, debemos obedecer las leyes del país, siempre y cuando no violen la palabra de Dios. Porque cuando eso sucede nosotros como cristianos y somos verdaderamente seguidores de Cristo y creemos que esta es la palabra de Dios, la respetamos, lo obedecemos y la vivimos, vamos a defender y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nos va a poner contra el gobierno. Nos va a poner contra el gobierno porque ellos están pasando leyes completamente antibíblicas. Y nosotros, si realmente somos lo que decimos que somos, cristianos, seguidores de Cristo, vamos a mantenernos firmes y decir, no, no lo voy a obedecer, no lo voy a seguir, porque esto va contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Y yo como seguidor de Cristo, no acepto esas leyes. No acepto esas leyes. Yo me rijo y me guío por la palabra de Dios. Y vamos a tener que enfrentar las consecuencias, si es que tenemos el valor de enfrentarlas. Porque muchos creen que lo pueden hacer o piensan que tal vez lo harían, pero si no estamos firmes con el Señor, no lo vamos a poder hacer. Les conté la historia. Sí, somos débiles. Y solamente si Dios nos da las fuerzas que necesitamos, estando en Él podemos. Y lo sabemos porque ha habido cientos y miles de mártires a través de la historia que no han cedido, no se han doblegado sobre las leyes del hombre, sino que han muerto sirviendo a Cristo. Todos los apóstoles, para comenzar, todos los apóstoles prácticamente murieron como mártires, excepto el apóstol Juan. Y según eso lo hirvieron en aceite. Y no murió, imagínense. Pero todos los demás murieron y a través de los siglos ha habido miles y miles de cristianos que han muerto. Pero en el momento en que necesitemos esas fuerzas, el Señor nos la da, si estamos con el Señor. Si no, vamos a correr. Les comentaba la semana pasada, creo que la semana pasada, que en Rusia, cuando estaba la Unión Soviética, que estaba prohibido las iglesias y a la una que otra que permitían tenía que estar de acuerdo el gobierno, todo lo que predicaban. El gobierno tenía que aprobar los mensajes primero antes que los dieran. Llegaron a una iglesia clandestina, escondida. Entraron los soldados con sus ametralladoras y dijeron a todos los que quieran huir, pueden huir. Porque vamos a matar a todos los cristianos. Los que sean cristianos y estén dispuestos a morir por su fe, quédense, los vamos para matarlos. Los que no, pueden salir. La gran mayoría de la gente salió corriendo, empujándose unos a otros. Solamente quedaron unos cuantos. Y luego los soldados cerraron con llave. Y dijeron, ¿ustedes son cristianos? Sí. ¿Están dispuestos a morir? Sí. Pusieron sus rifles a un lado y dijeron, nosotros también somos cristianos, solamente que queríamos adorar al Señor entre cristianos. Ahí se sabe quiénes son y quiénes no son, ¿verdad? A la hora de la prueba se ve quiénes son los que están dispuestos a dar su vida por Jesús. Así es de que nosotros sabemos que la muerte entró por el pecado. Y de ahí vienen todas las enfermedades, y vienen todos los problemas en el mundo, y vienen todos los problemas en los matrimonios y en las familias. Yo no sé, yo pienso que aquí ningún matrimonio ha tenido algún problema en su vida. ¿Verdad que no? No, entre cristianos no sucede, ¿verdad?
Y los solteros menos. Los solteros menos. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Y todo eso viene del pecado, de la desobediencia de un hombre, Adán, nuestro padre. Y no le echemos pedradas de una vez a Adán. Oí un pastor que dijo, cuando yo llegue al cielo, cuando lo vean, le voy a dar una cachetada. Eso dijo. Pero luego dijo, pero si Dios me hubiera puesto en su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. Y ninguno que diga que no lo haría también. Todos caeríamos, porque todos somos humanos. Y lamentablemente si no estamos siguiendo y sirviendo al Señor, y aún así a veces caemos, ¿no es cierto? Con todo nuestro corazón queremos servir al Señor. Y luego nos damos cuenta que ¡pum! ¡Ay! Otra vez caí. Híjole, pero si ya sabía lo que iba a suceder si lo hacía, ¿por qué lo hice? Pues porque somos tontos. ¿Me permiten decirle? Porque somos mensos. No somos mansos, somos mensos a veces. Y sabiendo lo que va a resultar, aún así lo hacemos. Y luego nos arrepentimos y el Señor, tan gracioso, tan misericordioso que es, nos vuelve a perdonar. ¿No es increíble? Pero recordemos, somos pecadores porque nacimos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Aún el tremendo rey David, que todos admiramos, nació pecador. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice en el Salmo 51, versículo 10, dice, 5, perdón. Salmo 51, 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre, ¿por qué? Porque su mamá era pecadora también, y su papá. Él nació pecador, ¿y qué hizo después? Pecó. Cometió adulterio, cometió asesinato, y bueno, entre otras cosas que haya hecho, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y el pecado trae la muerte espiritual. En Efesios 2, 1 al 3 dice, miren lo que hizo Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya ven que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ay, caramba, eso no me gustó. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El demonio, Satanás. De acuerdo a sus designios, nosotros actuábamos y vivíamos. Dice, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, miren, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es de que no le apuntemos a nadie. Tú sí eres malo. Ese sí es malo, miren. Porque cada que le apuntamos allá, nos apuntamos con 3 dedos para acá. Todos somos pecadores. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y seguíamos las costumbres dirigidas y los pecados por Satanás. Así es de que de ahí nos rescató el Señor, la muerte espiritual y la muerte física también. Jesús nos rescató de la muerte física, porque en Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Que mueran una sola vez. Para el cristiano solamente morimos una vez. Para el inconverso muere 2 veces. El inconverso vive una vez físicamente y muere físicamente y espiritualmente. Él muere 2 veces y es echado al lago de fuego. El cristiano muere físicamente y de ahí va la presencia del Señor. Eso es lo maravilloso. Una sola vez. Adán, ¿qué sucedió? Cuando Adán pecó, murió de 3 maneras. Primeramente murió su relación íntima que tenía con Dios.
Él caminaba y platicaba con el Señor en el fresco de la tarde. ¿Se imaginan qué bonito caminar con el Señor? Escuchar la voz de Dios y tener una relación, una conversación con Él íntima, tan bonita. Eso lo perdió cuando pecó. Después murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso lo separó espiritualmente de Dios también. Y luego murió físicamente. Murió físicamente porque dijo, el día que comas este fruto ciertamente morirás. Y muchos dicen, pues, no murió porque vivió muchos años. Miren cuánto vivió. Y fueron los días, estoy en Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. Pero ¿qué dice al final? Y murió. Y murió. Y seguimos viendo, después vemos en el 21, y sigue por todo, hasta el final del capítulo. Vivió Enoc 70 años y al final dice, y murió. Y este otro, Matusalén, y murió. Enoc, y murió. Lamec murió. Todos murieron por el pecado. Ese es el precio que Satanás paga por obedecerlo. La muerte, la miseria, la tristeza, la ruina, la desesperación, la angustia y al final de cuentas la muerte eterna. Imagínense cómo paga Satanás por seguirlo. ¿A quién le ha pagado bien Satanás alguna vez? A nadie. A todo el que puede destruye. Miren cómo están las calles por los vicios. No le apuntamos a nadie. Todos somos débiles y pecadores. Pero el que sigue sus designios y cae en sus trampas, a eso es lo que lo lleva. A la ruina, destruye sus familias, pierden sus trabajos, sus negocios, su salud. Lo pierden hasta la vida por seguir los designios de Satanás. Y de ahí nos sacó Cristo a nosotros. Y nosotros ahora que estamos en el camino, que conocemos la luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y nosotros conocemos la luz que es Cristo, ahora nosotros debemos de intervenir e interceder por ellos. Y en lugar de apuntarles, ayudarlos en lo que podamos. Y predicarles el Evangelio, porque Jesús es el único que los puede sacar de esa vida, realmente. Volviendo a Romanos 5:14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Él era la figura de Cristo que iba a venir algún día. En 2 de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? El misterio de la reconciliación, esto nos enseña la realidad que Dios quiere, de que Dios quiere que hombres pecadores se reconcilien con Él. Dios ha llamado a los creyentes a proclamar el Evangelio de reconciliación a sus semejantes. Es el ministerio de la reconciliación, que nosotros podemos guiar a otros a la reconciliación con Dios. Todos necesitamos eso, ¿verdad? Amén. Todos necesitamos ser reconciliados con Él. Les digo, el pecado lleva a la muerte física y a la muerte espiritual. Y a la muerte espiritual en Revelación. O Apocalipsis 20:11. Yo siempre le digo revelación porque Apocalipsis es lo que quiere decir revelación en griego. Al español es revelación. En el capítulo 20, versículo 11, al final dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se dan cuenta que de todo un día vamos a responder ante Dios?
Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida son los inconversos. Y tienen que dar cuenta de todas sus obras y de todas sus palabras. Terrible. Están ante el juicio de Dios y no hay defensor. Dios es el juez. Jesús es el juez. Y ante Él todo mundo un día va a comparecer. Nosotros vamos a estar ante el trono blanco. Y este no es el gran trono blanco. Hay dos tronos. En el trono blanco van todos los cristianos. Y ellos no van a ser juzgados por sus obras. Ellos van a recibir el premio por todas sus obras buenas. Pero los inconversos, sus obras buenas no cuentan para nada. Como las obras malas de los cristianos ya no cuentan para nada, las obras de los malos sí van a tener que dar cuenta por cada una de sus obras malas. Y van a ser juzgados y castigados de acuerdo a todo lo que hicieron. Porque no todo el mundo va a terminar en el mismo, todo el mundo va a terminar en el mismo lugar. Pero va a haber diferentes grados de tormento de acuerdo a lo que hayan hecho. Porque Dios es justo y a cada cual le da lo que merece. No es posible que alguien que estuvo en una religión falsa, adorando a un Dios falso, al final de cuentas se va al infierno. No es lo mismo que esté al mismo lugar de Hitler, que mató, fue culpable de la muerte como de 80 millones de seres humanos porque él empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y se calcula que murieron de 80 a 100 millones de almas. Entre ellos mató a 6 millones de judíos en las cámaras de fuego, láseres venenosos, de todo tipo, ahorcados, balaceados, de todo. Mató a más de 6 millones de judíos. No es lo mismo el castigo que él va a recibir que esa persona que estuvo en una secta donde lo engañaron o no quiso oír el evangelio. Simplemente no le interesó. Dijo, yo cuando muera voy a comparecer ante Dios. Y yo voy a dar mis razones por qué me debe de dejar entrar al cielo y por qué no me puede mandar al infierno. Cuando lo vea vamos a hablar. Sí, espérate chiquito, a ver cómo te va. Y eso es lo que va a suceder. Cada quien va a recibir lo que merece. Bueno, dejen terminar. Y dice que los libros fueron abiertos y todos los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. El infierno, la tumba y los pecadores, todos van a ser lanzados al lago eterno. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. El que no fue encontrado. No les preocupe, hermanos. No nos preocupemos porque nuestros nombres estén escritos en luces, en mármol, o en un edificio, o en una banca, o en ningún lugar. Preocupémonos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo importante. Y creo que si no todo, la mayoría ya nuestros nombres están escritos ahí. Y los que no estén escritos, más vale que pongan sus vidas en orden con el Señor y pídanle perdón y entreguen su corazón y su lealtad para que un día su nombre también esté escrito ahí. Porque si no está escrito su nombre ahí en ese libro, van al infierno. No importa qué tan buenos hayan sido. Porque en primer lugar, no hay ni uno bueno. Romanos 3:10. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Solamente ha habido uno y ese es Cristo y Él ya está en el cielo. De ahí, aparte de Él, no hay ni uno, ni ha habido ninguno bueno. No importa que sean tan buenos como el pan. Se van al infierno si no tienen a Cristo. Entonces, nuestro interés más grande es que nuestros nombres estén escritos ahí. Y hacer buenas obras. Por todo lo que hagamos por el Señor. Ya sean nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro trabajo, nuestras oraciones,
nuestra ayuda a otras personas, todo lo bueno que hagamos, por todo ello vamos a recibir recompensa. ¿No es increíble? Y Dios es muy generoso, muy misericordioso, pero también muy justo. Muy justo. Y a los injustos les va a aplicar la justicia, pero a los conversos les va a aplicar su gracia. Es lo que queremos. Nosotros no queremos justicia, nosotros queremos gracia, ¿verdad? Cuando yo vaya, bueno, ojalá que nunca vaya ante un juez, pero si me llevan ante el juez y me dijeran, ¿qué quieres? ¿Justicia o gracia? No, pues deme gracia, déjeme ir. Pero porque si me aplica la justicia, a lo mejor me he hecho 20 o 30 años. O depende de lo que haya hecho, ¿verdad? Si rompí una ley y soy culpable y me dice el juez, ¿qué quieres? ¿Justicia o gracia? Le digo, deme justicia. ¿Cuánto es? Pues son $5,000 y 3 años de cárcel. Ah, no, ¿y cuál es la gracia? La gracia es que te puedes ir libre. Ah, pues, ¿cuál escogería, verdad? La gracia. Es lo que debemos de buscar, la gracia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad. Regresemos a Romanos. Parece que estamos en la escuelita, ¿verdad? Me encanta a mí, me encanta. Espero que a ustedes también les guste. La gracia que no cambia nuestra vida no nos salva tampoco, dijo Spurgeon. La gracia, debemos de vivir por la gracia de Dios que recibimos de Dios. Y eso debe de cambiar nuestra vida. ¿Dónde me quedé? 15. Creo que en el 15 es verdad. Pero el dono fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán nos vendió, ¿verdad?, al pecado, pero Jesús nos compró, nos rescató, nos reconcilió con el Padre, nos dio la gracia, nos dio la libertad. En Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es increíble el amor de Dios? ¿No es increíble cuánto Dios nos ama? Pablo dice, a mí ya no me importa el mundo. Pablo era un hombre, para empezar, debió haber sido un hombre rico, porque los fariseos todos eran ricos, tenían mucho poder, mucha autoridad. Era como alguien de la Suprema Corte y senadores y al mismo tiempo. Eran hombres ricos, muy influyentes, muy respetados y amados por el pueblo. Pablo tenía, podríamos decir, fortuna. Era famoso porque solamente había 70 en todo Israel que eran de los miembros del Sanedrín, y él era uno de ellos. Pablo tenía ciudadanía romana, que eso le daba muchas libertades sobre los demás. Hablaba varios idiomas. Seguramente hablaba el hebreo, el arameo, hablaba griego, hablaba varios idiomas, latín, porque era lo que usaban los romanos. Era un hombre muy educado y todo lo dejó por seguir a Cristo. Todo lo dejó. Dice en otro lugar, dice que considera todas las cosas de este mundo como estiércol por ganar a Cristo. Pero de nuevo voy a volverles a leer el versículo 20 de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice por los demás, no dice ni siquiera por ustedes, se entregó por mí. Y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo, Cristo se entregó por mí. Cristo murió por mí, Cristo murió en mi lugar para darme un lugar en su casa, para reconciliarme con el Padre, para darme vida eterna. Y es por Cristo
que vivo y ahora yo quiero vivir toda mi vida para Él. Ese debe de ser el deseo y la pasión de cada cristiano. Que nos entreguemos completamente al Señor y no busquemos las cosas de este mundo. Claro, hay que trabajar, hay que pagar biles y todo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es parte de la vida. Pero que este mundo no sea nuestra meta y nuestra pasión, sino que Cristo sea nuestra gran pasión y solamente usemos las cosas de este mundo para sobrevivir y para bendecir a los demás. Que seamos de bendición para los demás. Que Cristo viva en mí y yo viva en Cristo y para Cristo. Ese es lo que debe de ser nuestra gran pasión. Volvamos a Romanos. En Cristo tenemos vida, ¿verdad? En Cristo tenemos vida. En Juan 10:28, Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta de lo que Cristo nos da? El diablo nos da la muerte, Cristo nos da vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? ¿Verdad? A Cristo. De nuevo, ¿queremos gracia o queremos justicia? Queremos gracia, la gracia de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién es más fuerte que Jesús? Nadie, porque Jesús es Dios, es omnipotente, tiene todo el poder posible que exista. Es todopoderoso, tiene absoluto poder. Es omnisciente, tiene todo el conocimiento de lo que se pueda saber. Es omnipresente, Él está en todo lugar porque es Dios. Físicamente Él está en el cielo porque tiene un cuerpo humano, pero al mismo tiempo Él puede estar donde Él quiera también, porque recuerdan cuando estaban los discípulos encerrados a piedra y cal, bajo llave, y llegó Él y se entró. Pasó a través de la puerta o a través de la pared y se paró en medio de ellos. Quiere decir que Él puede estar donde Él quiera. Ese es al que servimos. Ese es al que seguimos. Él nos da vida eterna y dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Recuerden, Satanás no es un igual a Jesús. No hay una guerra entre Jesús y Satanás. Satanás es una creación de Jesús. Hagan de cuenta, ¿cuántos conocen las aplanadoras? Es lo que ¿cómo le llamaríamos? Un equipo grande que tiene una rueda, ¿verdad? Con lo que van aplanando el pavimento, cuando están echando pavimento. Pesa toneladas. Hagamos de cuenta que es 1000 veces más grande de lo que hemos visto. Ahora pongámosle una mosca en el camino y ¿qué pasa sobre ella? ¿Quién gana? ¿La locomotora, la aplanadora o la mosca? Hagan de cuenta que Satanás es la mosca. Y Jesús viene con una aplanadora del tamaño de la tierra. Él es todopoderoso. Pero si nosotros le damos entrada, lo dejamos que nos controle, es mucho más poderoso que nosotros. Y entonces sí nos arrastra por los, ¿cómo le llaman? Los callejones de la muerte, donde hay vidrio. Hagan de cuenta que nos lleva arrastrando, donde hay piedras, espinas, vidrios y todo, nos lleva arrastrando y cómo nos va dejando. Es lo que Él quiere hacer, destruirnos. Si lo dejamos, pero nosotros no lo vamos a seguir a Él. Nosotros vamos a seguir a Jesús. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. De nuevo, Él nos vendió, pero Jesús nos compró. En 1 Corintios 15:45, 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán,
Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es vivificante? Que da vida. Jesús vino a dar vida. Es increíble porque Él dio su vida para darnos vida. Él murió para que nosotros no muriéramos espiritualmente. En Él tenemos vida. ¿Para cuántos años? A ver, les pregunto. ¿Para cuántos años tenemos vida? Eternamente. ¿Cuántos años son esos? No hay límite. No hay límite. Eternamente es para siempre. 1 trillón de años, apenas estamos empezando. 1 quintillón de años, apenas hace 1 minuto. No, es eterno en la presencia de Dios. Para entonces el Señor nos ha salvado. ¿Cuánto va a vivir Dios? Eternamente. Y nosotros vamos a estar con Él eternamente. ¿No es maravilloso servirlo? ¿No vale la pena sacrificar un poco de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para servirlo, con el que vamos a estar toda la eternidad? Hay que buscarlo. Hagan cuenta como que lo perseguimos. Lo seguimos con tanta pasión, con tanto deseo, que no nos queremos alejar ni un minuto de Él. Así debe de ser la pasión que tengamos por Él. Absoluta pasión por servirlo y por conocerlo más cada día. Por exaltarlo y glorificarlo, por quién es y también por todo lo que ha hecho por nosotros. Él puede resolver todos nuestros problemas, no importa cuáles sean y cuántos sean. Solamente hay que orar y creer en Él y obedecerlo con todo nuestro corazón. Brinco al 17 para terminar. No me falta más. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Y quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así de grande es su misericordia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir justos? Como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos considera justos, que dicen, estar justos es estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice la Biblia? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él la vida eterna? Todas las cosas que Él tiene preparadas para los que lo aman. Dice la Biblia, dice en Isaías, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Qué bueno, ¿verdad? Las grandes noticias buenas que tenemos con Dios. Así es que, hermanos, sirvámoslo con todo nuestro corazón, con toda la pasión que haya en nuestro corazón. Hagamos sacrificio de dedicarle tiempo en oración y estudio de la Biblia. Ahorita empezamos la segunda semana de ayuno y oración. Se los recomiendo. Me dicen que es muy bueno. No, yo también lo estoy haciendo. Y créanme, no es difícil, sino negarnos a nosotros mismos si sabemos por quién lo hacemos. Vale la pena, hermanos. Con todo el corazón se los digo. No hay nada mejor que servir a Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a servirlo? ¿Cómo lo vamos a ignorar? No, lo vamos a buscar con todo nuestro corazón. Pues dice la Biblia en un proverbio, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Así es que busquémoslo con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente. Padre bendito, le damos la honra, la gloria y las gracias, Señor, por todas sus bendiciones.
Te damos gracias, Señor, que Jesús vino a este mundo a traer la reconciliación con usted, Padre eterno. Estábamos separados por nuestros delitos y pecados, porque nosotros hacíamos lo que a nosotros nos gustaba. Seguíamos las pasiones de este mundo porque estábamos por